9:58, mercado alcista. Alberto Lezaún, inversor en mitrading.es. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Feliz lunes. Pues estaba echando un ojo a nivel técnico cuál es la situación que tenemos en este comienzo de semana. Y he de decir que no cambia mucho respecto a lo que ya hablamos el pasado lunes aquí. Y os quiero mostrar un poquito la pantalla para que lo veamos juntos en unos minutos. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos de un suelo que me parecía muy relevante, que era el 3.569 o 70, básicamente, que es toda esta zona de aquí, que estoy pintando en azul. Era un suelo pues que fue techo, ¿no? Obviamente, en los meses de verano prácticamente de 2020. Y al llegar el precio aquí, fijaos lo que ocurrió, ¿no? Lo decíamos la semana pasada. Tuvimos un movimiento de barrido en esta zona de mínimos. Voy a poner el gráfico que se vea un poquito más grande. Ahí está, en esta zona de mínimos, y después el precio se disparó y decíamos, bueno, pues la hipótesis, ¿no? Siguiendo un poco las directivas de Wyckoff, es ver después de este spring o este barrido, ¿no? Pues un movimiento de subida en el precio en los próximos días. Y es un poco lo que tuvimos la semana pasada. ¿Y qué decíamos también, José Antonio? Pues decíamos que el 3.808, que era el nivel de resistencia, era el que era pues el desafío ahora, ¿no? Era el nivel a superar para que el S&P y el resto de índices al final que se mueven pues con una correlación pues puedan moverse por encima o puedan continuar el movimiento alcista por encima de esos niveles. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy? Bueno, pues si lo vemos en un gráfico más pequeñito, vamos a poner un gráfico de 5 minutos, vemos como el precio ha llegado a 3.803 en este caso y ¡pum!, ha comenzado a darse la vuelta. ¿Es casualidad? ¿Por qué ha comenzado ese movimiento en toda la madrugada, en toda la sesión asiática de hoy? Bueno, pues por eso, ¿no? Viéndolo de nuevo en un gráfico de velas diarias, vemos que justo hemos alcanzado ese 3.808, bueno, en este caso el 3, ya sabéis que cuando hablamos de niveles hablamos de zonas, ¿no? Que es esta zona de resistencia. Y aquí, ¡pum!, ha encontrado otra vez ese rebote. ¿Cuál va a ser la clave de esta semana? Bueno, la clave de esta semana va a ser, sin ninguna duda, ver si este 3.808 o 3.800 por redondear puede romperse con claridad al alza. Quizás tener un cierre diario por encima sería muy interesante para continuar el movimiento de subida. Esta va a ser la clave de hoy, ¿no? Porque el precio puede quedarse perfectamente entre estos dos niveles que ya hemos comentado y empezar aquí a lateralizar. Perfecto, ningún problema. Hipótesis número 1. Hipótesis número 2. Tenemos resultados trimestrales catastróficos de algunas empresas que presentan esta semana y el precio acaba por irse para abajo. También existe esa posibilidad y hay que decirlo, obviamente, pero debemos estar preparados a que el precio pueda romper el 3.808 al alza para desarrollar este bonito movimiento del que ya estábamos avisando y comentando aquí la semana pasada. Vale, dicho esto, haciendo un poquito más de zoom, bueno, menos de zoom realmente, viendo un poco más en contexto todo lo que es 2022, que empieza aquí, ¿vale? Que empieza aquí y termina aquí. Bueno, yo escucho por ahí muchos, bueno, y leo artículos y escucho y tal, de, oye, pues hemos podido encontrar un suelo, ¿no? Parece que este puede ser un suelo relevante para el mercado en este año, parece que este puede ser un suelo importante. Puede ser que, bueno, pues, oye, si tenemos resultados decentes de las empresas y parece que la recesión, en caso de que llegue, puede ser un poquito más suave de lo que habíamos previsto, las subidas de tipos están ya descontadas, oye, pues igual hemos encontrado ya un suelo a toda esta caída, ¿no? Entonces yo preguntaría, diría, ¿ya está? ¿Ya se ha acabado? ¿Todo lo que hemos hablado todo el año, todo el miedo, todo el terror, todo el pánico, todas las ventas, ya se habría acabado? Hombre, yo creo que no. Yo creo que, como ya hemos hablado en otras semanas, falta el chimpún final, ¿no? El movimiento de aceleración final que cree esa contrapartida, ¿no? Es decir, que cree ese pánico en el mercado de ventas de los minoristas y que sirva como contrapartida para las manos fuertes y todos los que quieren entrar a precios muy interesantes. Ese intercambio de dinero, que también se produjo aquí, como decíamos la semana pasada, el pasado jueves, falta, ¿no? Ese movimiento de capitulación, ¿no?, de los inversores. Bueno, entonces, ¿cuándo se podría dar eso y cómo y en qué situación? Bueno, decimos que el mercado está preparado y que es posible que desarrolle un movimiento alcista, pues quizás hacia la zona del 4.000, entre un
7, un 10% de subida desde niveles actuales, lo cual es posible. Aquí tenemos una directriz muy marcada y muy clara, ¿no? Que baja en todo 2022 y podríamos llegar a esa zona entre 4.000 y 4.100 quizás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto te estoy hablando en un medio plazo, en un corto medio plazo, ¿no? A partir de allí es también muy posible que el precio comience a debilitarse y tengamos ese gran movimiento que quizás nos puede llevar a la zona del 3.200. Y al final nada cambiaría, ¿no? Toda la estructura bajista anual estaría perfectamente definida con máximos y con mínimos crecientes. Por lo tanto, esa es mi hipótesis ahora mismo número uno. Es decir, bueno, pues ahora un cierto rally al alza para recuperar los excesos de venta que hemos tenido en muy corto plazo. Y a partir de ahí, cuidado, porque efectivamente llegarán subidas de tipos, llegará recesión, llegarán, bueno, pues quizás malos resultados, ¿no? de muchas empresas en el siguiente trimestre. Y entonces a partir de allí sí que podríamos notar ese pum final que decía, ¿no? Ese movimiento bajista final que nos dé esa última capitulación. Por lo tanto, estamos en una pausa del movimiento bajista. Lo peor creo que ha pasado, pero que sí que creo que tenemos que aguantar un movimiento rápido, fugaz, a la baja. Pues bueno, coincida, como decíamos otras semanas, con cualquier noticia de actualidad, subida de tipos, anuncio de recesión, empresas, lo que sea, ¿no? Cualquier noticia que pueda desencadenar ese movimiento nos llevaría a un movimiento acelerado bajista y esa sería una señal inequívoca para comprar, pues para crear carteras y para comprar pues a 5, o 10 o 7 años vista, porque podría ser un mínimo muy relevante para esta década. Esa es mi hipótesis ahora mismo, José Antonio. Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Buen día y buen negocio, buena semana. Igualmente a todos vosotros que tengáis una fantástica semana y nos vemos aquí la semana que viene. 10:05 de la mañana, hemos escuchado a Alberto.